Última Hora México, un sicario del CJNG confiesa. Carlos Manso no era el objetivo, pero alguien pagó para eliminarlo. Las autoridades investigan quién ordenó el ataque y por qué Manso se convirtió en la víctima equivocada. Permanezca con nosotros. La noche del 2 de noviembre en Uruapan, Michoacán, suele ser un lienzo de color, tradición y recuerdo. Velas parpadeantes iluminan los altares con ofrendas opulentas. El aroma dulce del cempasúchil se mezcla con el incienso y las familias se congregan en los panteones, transformando el dolor en una celebración mágica de la vida y la muerte. Pero aquella noche, la belleza ancestral de la celebración del Día de Muertos se rasgó violentamente, tiñéndose de un rojo oscuro que marcó la memoria de una nación. Un halo de misterio y tristeza envolvió a la ciudad, no por el velo etéreo de los espíritus que regresan, sino por la sombra ineludible de la tragedia humana. Uruapan, ese Edén purépecha, se convirtió en el epicentro de un horror que dejaría cicatrices profundas, un evento trágico que incluso hoy resuena con una pregunta sin respuesta aparente. ¿Por qué? Hoy, la voz que les habla no es una voz de lamento, sino una de revelación. Hemos tenido acceso a una confesión que pulveriza la narrativa oficial, una verdad cruda y brutal que emana del corazón mismo de la oscuridad. Lo que van a escuchar no es una especulación ni un rumor de café. Es el testimonio escalofriante, palabra por palabra, de un hombre que ha vivido la violencia más extrema, un sicario del cártel Jalisco Nueva Generación, quien en un momento de vulnerabilidad estratégica decidió romper el código de silencio. Su voz, capturada en las entrañas de un interrogatorio de alta seguridad, nos devela una trama tan intrincada como despiadada. Prepárense, porque lo que está a punto de ser expuesto aquí va mucho más allá de lo que los titulares nos contaron. Aquí desentrañaremos el verdadero motivo detrás de uno de los asesinatos políticos más impactantes de los últimos tiempos en México. La noticia del asesinato del alcalde Carlos Manso, perpetrado precisamente en medio del fervor de las celebraciones del Día de Muertos, conmocionó al país entero. Las primeras versiones, simplistas en su brutalidad, apuntaban a un ataque directo del crimen organizado, una respuesta obvia a las valientes denuncias del alcalde contra los cárteles que infestaban su estado. Una ejecución fría y calculada, se dijo, un mensaje claro para cualquiera que osara desafiar el poder de las organizaciones criminales. Los detalles eran confusos, pero la imagen que quedó grabada en la retina colectiva fue la de un líder caído, víctima de la lucha incansable contra la impunidad. La brutalidad del acto contrastaba con la aparente simplicidad del móvil, un alcalde que se atrevió a levantar la voz y que pagó el precio máximo por ello. Se asumió una causalidad directa, una ecuación sencilla, denuncia igual a muerte. Pero ¿y si esa ecuación fuera deliberadamente incompleta? ¿Y si lo que parecía una venganza directa era en realidad el epílogo de una orquestación mucho más compleja, un crimen con capas de traición y motivos ocultos que apenas comenzamos a rasgar? La verdad, al parecer, era mucho más retorcida. La simplicidad era una máscara y detrás de ella se ocultaba una conspiración diseñada para desviar la atención de los verdaderos culpables. Antes de que nos adentremos más profundamente en este laberinto de secretos y mentiras, les pedimos un pequeño gesto que hace una gran diferencia. Si encuentran valor en este tipo de investigaciones exhaustivas, si creen que es importante sacar a la luz estas verdades incómodas, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas, porque esta historia, créanme, apenas comienza. Su apoyo nos permite seguir buscando estas voces silenciadas y desenterrar las realidades que muchos preferirían mantener ocultas. Juntos podemos buscar la verdad.
La complejidad que envolvía el asesinato de Carlos Manso se tejía precisamente en el calibre de su persona. No era un político más. Desde su llegada a la alcaldía de Uruapan, Manso había asumido una postura firme y desafiante contra la creciente hegemonía de los cárteles en la región. Sus denuncias eran constantes, públicas y enfáticas, un eco persistente que resonaba más allá de los límites municipales. Con una valentía casi imprudente, utilizaba cada micrófono y cada plataforma para clamar por ayuda federal, describiendo la asfixiante presión que ejercían las organizaciones criminales, especialmente el cártel Jalisco Nueva Generación, sobre la vida cotidiana de Uruapan. Hablaba sin tapujos de extorsiones, secuestros y la infiltración del crimen en cada fibra de la sociedad, desde los pequeños comerciantes hasta las grandes empresas aguacateras. Su voz era un faro de resistencia en un mar de complicidad, o peor aún, de silencio aterrador. El CJNG, por su parte, crecía en influencia y brutalidad, consolidando su control sobre Michoacán y en particular sobre Uruapan, un punto estratégico por sus rutas de tráfico y la riqueza de sus productos agrícolas. La sombra de este cártel se cernía pesadamente sobre la ciudad, transformando la vida en un ejercicio diario de supervivencia nerviosa. Para Manso, la lucha no era solo política, era personal, era la defensa de su comunidad, de la gente que lo había elegido. Percibía claramente la expansión implacable del crimen organizado, un cáncer que metastatizaba a una velocidad alarmante y se negaba a ser un mero espectador. Su antagonista no era un rostro, sino una estructura amorfa y despiadada, una entidad con ramificaciones en cada estrato social y económico, un enemigo omnipresente que se reía de las instituciones. Ante esta amenaza inminente, Carlos Manso no se cruzó de brazos. Llevó a cabo diversos intentos de resolución, implementando medidas desesperadas para fortalecer la seguridad de Uruapan. Presionó a las fuerzas estatales y federales para que aumentaran su presencia, reorganizó la policía municipal, invirtió en tecnología de vigilancia y promovió programas sociales para alejar a los jóvenes de las garras del crimen. Se reunía con líderes comunitarios, empresarios y agricultores, intentando forjar un frente unido contra la marea de la violencia. Sin embargo, su frustración crecía con cada día que pasaba. Las respuestas de las autoridades superiores eran lentas, burocráticas y, a menudo, ineficaces. Promesas incumplidas, recursos que nunca llegaban, tropas que aparecían por un breve periodo para luego desaparecer, dejando un vacío que el cártel llenaba de inmediato. Sentía que Uruapan estaba sola, combatiendo un monstruo con herramientas insuficientes. Cada denuncia pública era un grito de auxilio que se perdía en el eco de la indiferencia, o peor aún, que solo servía para irritar más a su poderoso enemigo. Manso sabía que estaba jugando con fuego, pero su convicción era más fuerte que el miedo. No podía permitirse ceder, no podía permitir que Uruapan cayera en manos de quienes buscaban sembrar el terror y la desesperanza. Su insistencia, su inquebrantable determinación lo convirtieron en un objetivo, aunque, como pronto descubriríamos, quizás no de la manera que todos habíamos imaginado. Su presencia se había vuelto una piedra en el zapato, un obstáculo irritante para los intereses oscuros que operaban en la región. Su persistencia lo había puesto en la mira, pero el verdadero origen de esa mira era algo que solo la confesión de un sicario podría revelar. La verdad, tan escurridiza y compleja, comenzó a desvelarse no por una investigación oficial de manual, sino a través de un giro inesperado del destino. A varias semanas del brutal asesinato de Carlos Manso y en un operativo de rutina que se creía de menor importancia en las afueras de Zamora, una ciudad cercana a Uruapan,
las fuerzas federales interceptaron un convoy. La sorpresa fue mayúscula cuando, entre los detenidos, se encontraba un hombre identificado como el Cuervo, un sicario de alto rango dentro de la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación, conocido por su frialdad y por ser un ejecutor de extrema confianza para los mandos superiores. Su captura no estaba directamente relacionada con el caso Manso. En ese momento se le buscaba por una serie de secuestros y extorsiones en la región. Sin embargo, su arresto sería la pieza clave que desbloquearía un rompecabezas mucho más grande y oscuro. Durante los primeros interrogatorios, el Cuervo mantuvo su silencio impasible ante las presiones y conocido por su lealtad inquebrantable al cártel. Pero la presión, la habilidad de los interrogadores y quizás la promesa de una reducción de pena o un trato para su familia comenzaron a mermar su resistencia. Fue entonces en una sala fría y desangelada, con la mirada perdida y una voz rasposa que apenas se distinguía del zumbido de las luces fluorescentes cuando pronunció las palabras que sentarían las bases de una confesión que redefiniría por completo el caso Manso. No lo hizo de golpe, no fue una revelación dramática como en las películas, fue un goteo lento y calculado de información, un desprendimiento de verdades que al principio parecían inconexas. Sus primeras frases fueron enigmáticas, casi un murmullo que los agentes tuvieron que esforzarse por descifrar. Lo que pasó con el alcalde, eso no estaba en el plan, él no era el verdadero objetivo. Estas palabras, dichas con una mezcla de resignación y una extraña desconexión emocional, cayeron como una bomba en la sala de interrogatorio. Los agentes, que hasta ese momento habían centrado sus esfuerzos en corroborar la participación del CJNG como represalia directa a Manso, se miraron entre sí, confundidos. La frase abría una puerta a escenarios que nadie había contemplado seriamente. El contexto de su detención fue en sí mismo un golpe de suerte para la investigación. El Cuervo no era un engranaje menor, era un estratega en el campo, un líder de célula con acceso a información sensible sobre operaciones y estructuras internas del cártel. Su captura, resultado de meses de inteligencia y seguimiento por parte de una unidad de élite que operaba en la clandestinidad, ya había sido considerada un éxito rotundo contra el crimen organizado en Michoacán. Los agentes al principio buscaban extraer información sobre rutas de narcotráfico, puntos de venta y otros líderes. Nunca imaginaron que tendrían en sus manos la clave de uno de los magnicidios más atroces de la década. La sorpresa de las autoridades fue palpable. Habían capturado a un pez gordo, pero de repente ese pez gordo parecía llevar consigo un tesoro de proporciones aún mayores, un secreto que podría desmantelar no solo una operación criminal, sino una intrincada red de poder y corrupción que iba mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado. Este arresto no era solo importante, era una mina de oro de inteligencia táctica y estratégica, y poco a poco el Cuervo comenzaba a acabar, desenterrando verdades incómodas para muchos. Su testimonio, al principio fragmentado, comenzó a tomar forma, revelando una historia que desafiaba la lógica oficial y que prometía reescribir la narrativa de la muerte de Carlos Manso. Fue entonces cuando la confesión central empezó a tomar una forma escalofriante y definitiva. Carlos Manso no era el objetivo original. Estas palabras, pronunciadas con una voz monótona, pero cargada de una verdad ineludible, golpearon a los interrogadores como un rayo en cielo despejado. La narrativa oficial, la que se había cimentado en la opinión pública y en las primeras líneas de investigación, se desmoronaba en ese instante. El sicario, con una frialdad perturbadora, explicó que el plan inicial de su célula no contemplaba en absoluto la eliminación del alcalde de Uruapan. Esta revelación no solo cambiaba la percepción del crimen, sino que abría un abismo de preguntas, desmantelando la hipótesis de un ataque directo por represalia por sus denuncias. Durante semanas
Se había asumido que el CJNG, con su sed de control territorial y su brutalidad característica, había actuado contra Manso precisamente por su oposición. El motivo aparente era obvio. Uruapan representaba un punto estratégico vital para el cártel. Su ubicación privilegiada en Michoacán, rico en producción de aguacate y con importantes rutas de comunicación, lo convertía en un codiciado bastión. Controlar Uruapan significaba asegurar corredores para el tráfico de drogas, extorsionar a la lucrativa industria aguacatera y expandir su imperio criminal. La resistencia de un alcalde incorruptible que levantaba la voz contra ellos, naturalmente sería vista como una amenaza directa a sus intereses económicos y territoriales. Por eso, las autoridades se habían enfocado en esta línea de investigación, la más lógica y evidente a simple vista. Lo que el Cuervo reveló, sin embargo, era que, si bien el CJNG tenía intereses claros en Uruapan y buscaba afianzar su control, la operación que resultó en la muerte de Manso no había sido diseñada con él como blanco principal. El cártel, en su despiadada lógica, a menudo eliminaba obstáculos de forma directa y brutal, pero este caso, según el sicario, tenía una capa de complejidad distinta. La confusión inicial de la investigación se había centrado en Manso como blanco directo debido a sus constantes denuncias. Los expedientes, los comunicados de prensa, incluso los análisis de inteligencia de la época, todos apuntaban a que el alcalde era un estorbo para el cártel y por lo tanto su asesinato era una consecuencia directa de su valentía. Se había creado una narrativa que, aunque heroica para Manso, era simplista en su entendimiento de la intrincada red de poder y violencia que operaba en la región. Los interrogadores, al escuchar estas palabras, sintieron un escalofrío. La verdad, a menudo, es mucho más perversa de lo que la lógica permite imaginar. Si el alcalde no era el objetivo, ¿quién lo era entonces? ¿Y por qué el CJNG, una organización caracterizada por su precisión letal, habría cometido un error tan monumental, o peor aún, habría accedido a desviar sus planes para eliminar a alguien que no estaba en su lista de blancos originales? La confesión de El Cuervo comenzaba a desentrañar una madeja de engaños y segundas intenciones que apuntaban a un nivel de intriga mucho más profundo que la simple confrontación entre un político honesto y un cártel despiadado. La simplicidad de la venganza directa se desvanecía, abriendo paso a un panorama mucho más sombrío, donde las agendas ocultas y los titiriteros invisibles jugaban un papel determinante. El sicario, con un suspiro que sonó a resignación, continuó su relato. Explicó que la misión original de su equipo, ese día de muertos, era llevar a cabo una acción de intimidación, un golpe dirigido a un grupo rival menor que intentaba incursionar en el territorio de Uruapan. Este tipo de operaciones eran comunes, parte de la brutal guerra por el control de las plazas. El objetivo era enviar un mensaje claro a los intrusos, reafirmando la supremacía del CJNG en la zona. La planificación era precisa: identificar a los líderes del grupo rival, seguirlos y atacarlos en un momento de vulnerabilidad. Manso, el alcalde, figuraba en ningún plan, no estaba en ningún mapa ni en ninguna orden. Su nombre jamás había sido pronunciado como objetivo en las reuniones previas a la operación. Lo que sí estaba claro era que las denuncias de Manso sí eran un dolor de cabeza para el cártel, un ruido constante que atraía la atención federal y dificultaba sus operaciones. Sin embargo, el Cuervo insistió en que no había una orden directa para ejecutarlo. La forma en que se produjo el asesinato, la coincidencia de su presencia en el lugar del ataque, todo apuntaba a un desvío, a una alteración de la misión en el último minuto. La historia comenzaba a tejerse con hilos de lo inesperado, de lo imprevisto y de decisiones tomadas bajo una presión que aún no se revelaba completamente. La posibilidad de un error, de un blanco equivocado o de una fatalidad de proporciones épicas empezaba a flotar en el aire contaminado de la sala de interrogatorios. Pero fue en ese mismo punto cuando la mente de los interrogadores intentaba procesar la idea de un objetivo equivocado que el Cuervo
pronunció la frase que lo cambiaría todo, la que destrozaría cualquier noción de un simple error o una fatalidad. Pero alguien pagó para eliminarlo. Estas 6 palabras, dichas con una entonación que revelaba una verdad más profunda y oscura que la mera coincidencia, resonaron en la habitación como un eco de traición y corrupción. La idea de que Carlos Manso no era el objetivo original del cártel, de repente se transformó en algo mucho más siniestro. No fue un accidente ni un error de puntería, fue una decisión tomada por una entidad oculta que utilizó al cártel Jalisco Nueva Generación como su brazo ejecutor, su herramienta despiadada para un propósito ajeno a la guerra territorial. Esta confesión desvelaba una compleja red de intereses que operaban detrás de la escena como hilos invisibles que movían marionetas en un macabro teatro. No se trataba de la venganza directa de un cártel contra un alcalde que los desafiaba. Se trataba de un encargo de una subcontratación de la violencia más brutal para fines que trascendían la lógica criminal común. La implicación era clara. La orden para eliminar a Carlos Manso no había emanado de la cúpula del CJNG por sus propios intereses estratégicos en Uruapan. Había llegado de fuera, o quizás de un nivel superior dentro de la propia organización, pero con una motivación externa, un pago de por medio. Esta revelación sugería que los intereses del sicariato no siempre son autónomos, que pueden ser manipulados, alquilados, para satisfacer agendas mucho más turbias y poderosas. La cadena de mando oculta que el Cuervo insinuaba era lo más perturbador. ¿Quién tenía el poder y los recursos para encargar la muerte de un alcalde utilizando a una de las organizaciones criminales más temidas de México como simple mercenario? No podía ser un actor menor. Esto apuntaba a figuras con una influencia considerable, capaces de operar en las sombras y desviar la energía destructiva del CJNG hacia sus propios objetivos. La idea de que el cártel en ocasiones funcionaba como una especie de firma de seguridad para intereses aún más oscuros era una línea de pensamiento aterradora. Sugería que el crimen organizado no era solo un fin en sí mismo, buscando territorio y dinero, sino que podía ser un medio, un arma alquilable en el tablero de ajedrez del poder, la política y la economía ilícita. Las implicaciones de esta traición eran múltiples y profundas. Si la orden no venía de la propia agenda del CJNG, esto podría indicar, por un lado, una traición interna dentro de la organización, tal vez una facción disidente o un grupo de poder dentro del cártel actuando en beneficio propio y por dinero había vendido los servicios de la organización a un tercero, o lo que era aún más inquietante, podría significar una alianza secreta, una colusión entre el CJNG y otros actores, quizás del ámbito político o empresarial, que compartían un enemigo común en Carlos Manso. Esta última opción era la más peligrosa, ya que implicaba un nivel de complicidad y entrelazamiento entre el poder legal y el ilegal que era difícil de aceptar. La presencia de un pagador externo cambiaba radicalmente el móvil del crimen. Ya no se trataba de una simple represalia territorial o una venganza. Se transformaba en un acto de eliminación quirúrgica motivado por intereses monetarios o políticos, disfrazado bajo el velo de la guerra de cárteles. Era el uso de la violencia del narcotráfico como un escudo, una cortina de humo para ocultar una conspiración más sofisticada. Los interrogadores se dieron cuenta de que la investigación no debía centrarse solo en la estructura del CJNG, sino en esa sombra que había extendido el dinero, que había susurrado la orden y que había encontrado en la brutalidad del cártel el medio perfecto para cumplir sus designios. El sicario no estaba dando una excusa, estaba revelando una mecánica, un modus operandi que era mucho más frecuente de lo que los ojos públicos veían o los investigadores asumían. La muerte de Carlos Manso, entonces, no era un mensaje del cártel para otros políticos, sino un encargo de un tercero que quería a Manso fuera del camino
y el cártel fue simplemente la herramienta, la narrativa de la valentía de Manso y su triste final como mártir de la lucha contra el narcotráfico, aunque cierta en su esencia, no capturaba la complejidad total del escenario. Él era un obstáculo, sí, pero el brazo que ejecutó la orden no lo hizo por iniciativa propia. Fue un intermediario, un mercenario de su propia reputación. Las preguntas se multiplicaban. ¿Quién era ese alguien? ¿Qué interés tenía en la muerte de Manso que no fuera el control territorial del narcotráfico? Y lo más importante, ¿cómo se conectaba esa persona o grupo con la maquinaria de muerte del CJNG? Las palabras de El Cuervo eran una pieza clave en un rompecabezas que apenas comenzaba a ensamblarse, un punto de inflexión que prometía desenterrar secretos mucho más incómodos. El sicario, con la voz apenas audible, prosiguió detallando el verdadero propósito de la operación de aquel Día de Muertos. No era Manso, ni la intimidación a políticos locales lo que la cúpula del CJNG había ordenado. El objetivo primario, la razón por la que su célula se había movilizado en medio de la festividad, era la eliminación de un cabecilla de un grupo criminal menor conocido como los Blancos de Uruapán. Este grupo, aunque de menor envergadura que el CJNG, había comenzado a disputar rutas de trasiego de drogas y extorsiones en colonias específicas de la ciudad, un atrevimiento intolerable para el cártel dominante. La misión era un ajuste de cuentas, una lección brutal para cualquier facción que osara desafiar el monopolio del CJNG en la región. El líder de los Blancos había sido identificado, su patrón de movimientos analizado, y la festividad del Día de Muertos, con su caos controlado, se presentaba como una oportunidad ideal para ejecutar el golpe con un mínimo de resistencia o testigos conscientes. El Cuervo explicó que habían recibido inteligencia precisa sobre dónde y cuándo podrían interceptar al cabecilla rival. La información indicaba que el sujeto estaría en una zona específica del centro de Uruapán, aprovechando la congregación de gente para mezclarse y pasar desapercibido. La célula del CJNG se había desplegado con la orden clara de ubicarlo y ejecutarlo sin dejar rastros que pudieran vincularlos directamente, una tarea complicada pero no imposible en medio de la multitud. Manso, el alcalde, como se mencionó, no aparecía en ningún informe, en ninguna fotografía de reconocimiento, en ninguna descripción del blanco. Era una figura prominente, sí, pero no era el enemigo directo de esa operación en particular. La posibilidad de un error en la ejecución o una desviación del plan original debido a circunstancias imprevistas se cernía sobre el relato del sicario. Él mismo admitió que en medio del ambiente festivo y la confusión deliberada, los planes podían torcerse. La información del blanco original pudo haber sido imprecisa en el momento de la ejecución, o la situación en el terreno cambió drásticamente. Lo que sí enfatizó fue que, llegado un punto, la orden de atacar al alcalde fue explícita y se transmitió a su equipo. Fue un cambio de objetivo sobre la marcha, algo inusual para una operación tan sensible, donde cada movimiento se planea con meticulosidad. Sin embargo, en el mundo del crimen organizado, las órdenes de arriba no se cuestionan, especialmente cuando provienen de un pagador que ejerce una influencia considerable. La presencia inoportuna de Manso, su coincidencia fatal en un lugar y momento tan crítico, era lo que la investigación oficial había interpretado como el móvil principal, pero para El Cuervo fue la pieza de un destino trágico orquestado no por el azar, sino por el interés de un tercero. Manso, un hombre acostumbrado a moverse entre el pueblo, a sentir el pulso de su gente, es probable que estuviera en el centro de Uruapán, como tantas otras veces, participando en las celebraciones, saludando a sus conciudadanos, ajeno al torbellino de intrigas que se tejía a su alrededor.
Él no buscaba confrontación ese día, solo compartir con su gente. Según el sicario, la presencia del alcalde en la zona donde se iba a ejecutar la operación original fue el catalizador para que la orden externa de su eliminación se activara. Fue como si la oportunidad perfecta para deshacerse de un estorbo, presentándose de forma insospechada, hubiera sido tomada por quien fuera que había pagado para eliminarlo. No fue un error en el sentido de un blanco equivocado. Fue una convergencia desafortunada, una trampa tendida por un titiritero invisible que supo aprovechar el momento y los recursos del cártel. El alcalde Carlos Manso se convirtió en el objetivo no por el plan inicial del CJNG, sino porque su presencia en ese lugar hizo que se activara una orden paralela, una que había estado esperando su oportunidad. La operación original del cártel, destinada a un cabecilla rival, de repente tuvo que adaptarse para cumplir con este nuevo y más lucrativo encargo. La máquina de matar del CJNG, ya aceitada para la acción, simplemente redirigió su puntería. La fatalidad no fue que Manso estuviera allí, sino que alguien más aprovechara que él estaba allí para asegurar su eliminación por medio de un grupo que ya estaba listo y desplegado. Fue una cruel combinación de circunstancias y una decisión malévola que sellaron el destino del alcalde en una noche que debía ser de celebración. La revelación de que alguien pagó para eliminarlo transformaba la tragedia de Carlos Manso en un drama aún más oscuro y complejo, alejándola de la narrativa simplista de la venganza del narcotráfico. Esta frase, pronunciada por el sicario con una frialdad perturbadora, nos empujaba a especular sobre la identidad y los motivos de esa sombra, de ese pagador que operaba en las profundidades, utilizando al CJNG como un mero instrumento de su voluntad. ¿Quién podría tener tal poder e influencia, tal desprecio por la vida humana, para orquestar un asesinato de esta magnitud en un escenario tan público, desviando incluso los planes de una organización criminal ya brutal? La hipótesis más inmediata que surgía de esta confesión apuntaba hacia la política sucia. Carlos Manso, con su incorruptible determinación y su frontalidad, había pisado callos, había desafiado intereses arraigados. Su insistencia en erradicar la corrupción y su lucha contra la infiltración criminal no solo afectaban al narcotráfico, sino también a aquellos actores políticos o económicos que se beneficiaban de esa misma corrupción o que tenían nexos con los cárteles. Manso pudo haber interferido en esquemas de poder local o estatal, desbaratando redes de complicidad que permitían el flujo de dinero ilícito, la asignación de contratos fraudulentos o la protección de actividades ilegales. Alguien, desde las esferas del poder, veía en Manso un obstáculo insuperable para sus propios proyectos, un hombre que no se doblegaba y cuya eliminación se volvía una necesidad estratégica para mantener el statu quo o avanzar en sus ambiciones. Su muerte no sería entonces solo un mensaje de los cárteles, sino un mensaje de los de arriba, disfrazado de guerra contra el narco. Las implicaciones económicas se entrelazaban inevitablemente con las políticas. Uruapan, con su riqueza aguacatera, era un botín codiciado. Carlos Manso, al intentar regular y transparentar la cadena productiva, al luchar contra la extorsión a los productores y al buscar proteger los recursos naturales de la región, pudo haber bloqueado negocios ilícitos de proporciones gigantescas. El control del aguacate, el oro verde, implicaba millones de dólares y cualquier interferencia en ese flujo de dinero era vista como una amenaza directa. Pero no se trataba solo del aguacate. También existía la posibilidad de que Manso estuviera interfiriendo en proyectos de infraestructura corruptos donde el dinero público se desviaba hacia bolsillos privados
con la complicidad de políticos y empresarios. Un alcalde honesto que fiscalizaba los presupuestos y exigía transparencia, se convertía en un estorbo para aquellos que veían en el erario público una fuente inagotable de enriquecimiento personal. Estos proyectos a menudo están ligados a grupos de poder con alcance regional o nacional, capaces de ejercer presión y, en última instancia, de pagar para eliminar a quien se interpone en su camino. La confesión del sicario sugería que este pagador no buscaba solo la muerte de Manso, sino que también deseaba que la culpa recayera directamente en el cártel Jalisco Nueva Generación, utilizando la notoriedad y la brutalidad del grupo como una cortina de humo perfecta. Este artilugio desviaría cualquier investigación hacia una línea ya conocida y esperada: la lucha contra el narcotráfico, ocultando así la verdadera mano que movió los hilos. Sería una forma de matar dos pájaros de un tiro: eliminar a un adversario y sembrar el terror entre quienes pudieran seguir su ejemplo, todo sin dejar rastro de la verdadera autoría intelectual. La complejidad de la trama se profundizaba con cada palabra. Ya no era suficiente buscar el porqué en los intereses directos del CJKG. Ahora era imperativo buscar el quién en las altas esferas del poder, donde el dinero y la política se fusionan con la violencia criminal. El enigma del pagador se convirtió en el epicentro de la nueva verdad, un espectro que acechaba en las sombras, mucho más allá de las armas y las drogas. La investigación, si alguna vez llegaba a desentrañar este hilo, tendría que adentrarse en un pantano de corrupción mucho más profundo y peligroso de lo que se había imaginado, donde las lealtades son compradas y las vidas son solo cifras en un balance de poder. La preparación del crimen se había llevado a cabo con la meticulosidad que caracteriza a las operaciones del crimen organizado, aunque en este caso con un giro inesperado. El sicario y su equipo, ajenos aún al cambio de objetivo que se avecinaba, habían estudiado el terreno, las rutas de escape y los puntos ciegos con la precisión de cirujanos. Los días previos al Día de Muertos, los hombres de El Cuervo se camuflaron entre los turistas y los locales, observando los patrones de movimiento en el centro de Uruapan. No buscaban a Manso, sino al cabecilla de los blancos, rastreando sus hábitos, sus posibles guaridas y los lugares que frecuentaría durante la festividad. Habían realizado ensayos, simulacros mentales, cada uno calculando su posición, su tiempo de reacción, la mejor manera de asegurar el golpe y desaparecer entre la multitud antes de que las autoridades pudieran reaccionar. La coordinación era clave y el equipo de El Cuervo era experto en ese arte sombrío. La festividad del Día de Muertos, que para la mayoría era un momento de recogimiento y celebración, se convirtió para ellos en una cobertura perfecta, un velo que ocultaría sus intenciones y facilitaría su escape. La afluencia masiva de personas en las calles de Uruapan, los mercados ambulantes, los altares públicos y las comparsas generaba un caos controlado que era ideal para un operativo de esta naturaleza. Entre las calaveras pintadas y los disfraces alegres, unos hombres con intenciones letales podían pasar desapercibidos, confundirse con la masa, diluirse en el messenger anonimato. El bullicio, la música y el estruendo de los cohetes ahogarían cualquier sonido inusual, cualquier grito de alarma. La atmósfera festiva, paradójicamente, era el ambiente perfecto para perpetrar un acto de la más profunda oscuridad. Las calles adyacentes, usualmente accesibles, estarían llenas de puestos y personas, bloqueando el tráfico y dificultando la respuesta policial. La elección del momento y el lugar para ejecutar el golpe, inicialmente contra el cabecilla rival, demostraba una precisa coordinación y un profundo conocimiento de la dinámica urbana de Uruapan en esos días. Se eligió un sitio donde se esperaban grandes concentraciones
de gente, pero también con posibles rutas de escape rápidas y discretas. El objetivo era golpear en un momento de máxima vulnerabilidad, donde el blanco se sentiría seguro, relajado, inmerso en la distracción colectiva. La información previa detallaba que el cabecilla de los blancos solía hacer acto de presencia en ciertos puntos clave del centro durante las festividades, quizás como una muestra de su poder o por simple costumbre. Y fue precisamente esa planificación, ese despliegue calculado para un objetivo que no era Manso, lo que un pagador externo supo capitalizar. Al saber que el equipo del CJNG ya estaba en posición, listo y desplegado, con toda la logística armada y la atención desviada por la festividad, la orden de eliminar a Carlos Manso fue transmitida. No hubo necesidad de una nueva planificación exhaustiva, de un nuevo reconocimiento o de esperar el momento oportuno. Las circunstancias se habían alineado de forma macabra. La máquina ya estaba en marcha, solo necesitaba un nuevo objetivo. La precisión no estaba en la originalidad del plan, sino en la capacidad de adaptar instantáneamente un despliegue existente. Manso se convirtió en la víctima perfecta porque la escena ya estaba montada para otro crimen y él, sin saberlo, se encontraba en el lugar equivocado, en el momento exacto, cuando un pagador con agenda propia decidió que era su oportunidad. La preparación que debía servir para un ajuste de cuentas interno terminó siendo el telón de fondo para un magnicidio político disfrazado de violencia de cártel, una tragedia orquestada con la frialdad de quien mueve piezas en un tablero, explotando el caos festivo y la disciplina militar del sicariato. El instante preciso del asesinato de Carlos Manso, reconstruido a través de la confesión del sicario, se reveló con una crudeza despojada de emoción, casi clínica. Según El Cuervo, la orden de cambio de objetivo llegó de forma inesperada, a través de un canal seguro, mientras su equipo ya estaba posicionado y en espera del líder de los blancos. La instrucción fue clara y concisa. El alcalde Carlos Manso, que en ese momento se encontraba saludando a los asistentes y participando en un pequeño recorrido por los altares instalados en el centro, debía ser el nuevo blanco. Fue una reasignación casi instantánea, aprovechando la confusión y el despliegue ya existente. El sicario describió la ejecución con una frialdad perturbadora. La multitud, densa y distraída por la música y los colores del Día de Muertos, se convirtió en su aliada. El equipo se movió con fluidez, sin despertar sospechas entre los danzantes y los espectadores. Manso, ajeno a su destino inminente, sonreía y estrechaba manos, su gorra de béisbol cubriendo su cabeza, su figura familiar entre la gente. En cuestión de segundos, la línea de visión se despejó lo suficiente, un hueco se abrió entre los cuerpos festivos, un tirador ya en posición no dudó. El disparo fue certero, diseñado para no fallar. El sonido, ahogado por el bullicio y los cohetes, apenas fue percibido por la mayoría. Un grito ahogado, un cuerpo que se desplomaba entre el colorido gentío y el caos que por un instante se congeló antes de estallar. La descripción de El Cuervo sobre el acto en sí mismo era desapasionada, casi técnica, revelando la deshumanización inherente a su trabajo. No había rastro de remordimiento ni de triunfo. Era simplemente la ejecución de una tarea, un objetivo cumplido. Para él, Manso no era un hombre, un alcalde, un padre de familia. Era un blanco, una figura que debía ser neutralizada. La rapidez y la eficiencia con la que se llevó a cabo la nueva orden evidenciaban una escalofriante capacidad de adaptación, una máquina de matar que podía cambiar de programa con solo presionar un botón. La reacción del sicario y su equipo ante el cambio de objetivo fue de simple acatamiento. En su mundo, las órdenes superiores no se cuestionan, se cumplen.
No hubo sorpresa manifestada en sus palabras, más allá de la admisión de que no era el plan original. La preparación previa, los ensayos y el conocimiento del terreno les permitieron pivotar rápidamente. El líder local, que había recibido la orden del pagador a través de un intermediario, simplemente transmitió la nueva directriz y la maquinaria se ajustó. El factor sorpresa, la presencia de Manso en un lugar tan concurrido e inesperado para un ataque directo del cártel, fue lo que selló su destino. La confusión que siguió al disparo fue el telón perfecto para la retirada. Mientras la gente comenzaba a darse cuenta de lo sucedido, mientras los gritos de pánico cortaban la música y el olor a pólvora se mezclaba con el de cempasúchil, el equipo de El Cuervo ya se disolvía entre la marea humana, cada miembro siguiendo una ruta de escape preestablecida, como si nunca hubieran estado allí. Dejaron atrás el cuerpo inerte del alcalde, el shock colectivo y la semilla de una verdad mucho más compleja que la violencia callejera a la que estaban acostumbrados en Uruapan. La festividad de la muerte se había cobrado una vida más, pero esta vez con un arquitecto oculto y un motivo que trascendía las rencillas territoriales del narcotráfico. El Día de Muertos en Uruapan aquella noche dejó de ser una celebración para convertirse en una escena del crimen que clamaba por una justicia que apenas comenzaba a desvelar sus verdaderas capas. El caos que siguió al disparo fue inmediato y visceral, una brutal interrupción de la festividad que resonó mucho más allá de las plazas de Uruapan. La algarabía del Día de Muertos se transformó en un grito colectivo de terror y consternación. La gente corría despavorida, tropezando con altares y ofrendas, mientras el olor a incienso se mezclaba con el hedor de la pólvora y el miedo. Cientos de personas fueron testigos directos de la caída del alcalde Carlos Manso y la imagen de su cuerpo inerte entre los vibrantes colores de la celebración quedó grabada en la memoria colectiva de los presentes. La indignación se extendió como reguero de pólvora por Uruapan y, en cuestión de horas, por todo México. No era solo un alcalde, era un símbolo de resistencia que había sido silenciado de la manera más cruel y pública posible. La noticia llegó a los medios nacionales e internacionales, pintando un cuadro sombrío de un país sumido en la violencia incontrolable, donde ni siquiera las figuras públicas estaban a salvo. La rabia de la ciudadanía era palpable, exigiendo respuestas y justicia ante un acto tan cobarde. La respuesta oficial no se hizo esperar, aunque su contundencia inicial se veía empañada por la inevitable retórica política que sigue a cada tragedia. Las autoridades estatales y federales emitieron comunicados condenando enérgicamente el asesinato. Prometió una investigación exhaustiva, ir hasta las últimas consecuencias y aplicar todo el peso de la ley a los responsables. El gobernador de Michoacán apareció en televisión visiblemente afectado, asegurando que no habría impunidad. El presidente de la República, por su parte, se comprometió a reforzar la seguridad en Uruapan y en todo el estado, desplegando nuevas tropas y prometiendo una estrategia más efectiva contra el crimen organizado. Sin embargo, estas declaraciones, aunque necesarias para calmar los ánimos, no lograban disipar la sensación de desamparo y la creciente desconfianza en las instituciones. La sociedad mexicana había escuchado promesas similares demasiadas veces, solo para ver cómo la espiral de violencia seguía su curso. El impacto en la comunidad de Uruapan fue devastador. La muerte de Carlos Manso no solo representaba la pérdida de su líder, sino también la aniquilación de la esperanza que muchos habían depositado en él. Manso era para muchos ciudadanos el faro de una administración honesta y valiente, un hombre que se atrevía a enfrentar a los poderes fácticos. Su asesinato sembró un miedo profundo y una sensación de vulnerabilidad extrema. Si ni siquiera un alcalde con todo el aparato del Estado a su alrededor podía estar seguro, ¿qué esperanzas tenían los ciudadanos de a pie? La moral de la gente se desplomó.
Muchos se sintieron abandonados, traicionados por un sistema incapaz de proteger a sus propios representantes. Las calles que antes eran bulliciosas y llenas de vida se volvieron más silenciosas, especialmente por las noches. Los negocios locales, ya afectados por la extorsión, vieron cómo el miedo reducía aún más la afluencia de clientes. La sombra del crimen organizado se hizo más densa, más opresiva, recordándoles a todos quién tenía el verdadero poder en la región. El antes vibrante espíritu de Uruapan, conocido por su gente trabajadora y su rica cultura, fue herido de muerte por esta brutal demostración de fuerza. La esperanza de un futuro más seguro y próspero parecía desvanecerse en el aire. La comunidad se sumió en un luto que trascendía la pérdida de una vida, lamentando la muerte de la posibilidad de cambio, de la justicia que se alejaba. El asesinato de Manso no fue solo un crimen, fue un atentado contra el espíritu de una comunidad que intentaba levantarse contra la adversidad, un golpe que dejó una cicatriz imborrable en el corazón de Uruapan. La confesión de El Cuervo, el sicario del cártel Jalisco, Nueva Generación, no podía ser simplemente archivada como una anécdota perturbadora. Representaba una bomba de tiempo informativa que exigía una verificación minuciosa y una investigación encubierta de proporciones inéditas. Las autoridades, aunque inicialmente escépticas, ante la idea de que Carlos Manso no fuera el objetivo original, se vieron obligadas a considerar esta nueva línea. La credibilidad de El Cuervo, a pesar de su historial criminal, era innegable en ciertos aspectos. Su conocimiento de las estructuras del CJNG, los detalles que proporcionó sobre operaciones internas y su aparente desinterés en tergiversar la verdad sobre Manso le otorgaban un peso inusual a sus palabras. Era su vida la que estaba en juego. El equipo de inteligencia, conformado por agentes de élite de diversas corporaciones, se puso en marcha. No podían permitirse un error, ni mucho menos una filtración. Cada movimiento, cada interrogatorio secundario, cada cotejo de datos se realizó en el más absoluto secreto. Se revisaron miles de horas de grabaciones de seguridad de Uruapan de los días previos y posteriores al asesinato, buscando cualquier anomalía, cualquier indicio que respaldara la versión del sicario. Senena de Senta analizaron comunicaciones interceptadas, movimientos financieros sospechosos y se entrevistó bajo estrictas medidas de seguridad a informantes clave dentro y fuera de la estructura criminal. El objetivo era uno solo: corroborar la hipótesis del pagador externo y la desviación del objetivo original. Las pistas que surgieron de esta labor titánica comenzaron a hilar una red de complicidad mucho más compleja de lo que se había anticipado. Por un lado, se encontraron registros de comunicaciones cifradas entre un número desconocido y altos mandos del CNG en los días previos al Día de Muertos. Estas comunicaciones, breves y crípticas, parecían referirse a una oportunidad surgida de forma inesperada y a un pago adicional por un servicio especial. Aunque no mencionaban explícitamente a Manso, la cronología y el contenido sugerían una transacción que no encajaba con las operaciones regulares del cártel. Además, las investigaciones sobre el cabecilla de los Blancos de Uruapan, el supuesto objetivo original, revelaron que este individuo había sido localizado y neutralizado apenas unas horas después del asesinato de Manso, en una operación relámpago que pasó desapercibida para la opinión pública, eclipsada por el magnicidio del alcalde. El hecho de que ambos eventos hubieran ocurrido con tanta cercanía temporal y con la misma célula del CJNG involucrada, aunque con distintos blancos, dotaba de una lógica fría y perversa a la confesión de El Cuervo. Se descubrieron también movimientos financieros inusuales,
transferencias de grandes sumas de dinero desde cuentas en paraísos fiscales a intermediarios que tenían vínculos con ciertos personajes del ámbito político y empresarial michoacano, aunque estas transacciones eran difíciles de rastrear hasta un origen unívoco. Su aparición temporalmente cercana a los eventos, sumada a la revelación del sicario, encendió focos rojos. La investigación comenzó a descartar algunas de las líneas originales que asumían la venganza directa del CGTNG como único móvil, reorientando los esfuerzos hacia la búsqueda de un cerebro oculto, un actor que se beneficiaría de la eliminación de Manso más allá del control territorial del narcotráfico. Sin embargo, el camino hacia la verdad estaba sembrado de riesgos inmensos. Para el Cuervo, seguir ahondando en esta revelación significaba cavar su propia tumba. Aunque se le había prometido cierta protección a cambio de la verdad, la información que estaba proporcionando ponía en jaque a figuras poderosas tanto dentro como fuera del crimen organizado. Su vida, que ya pendía de un hilo, ahora estaba expuesta a amenazas de una magnitud superior. Para los investigadores, el peligro no era menor. Al seguir esta línea, se enfrentaban a fuerzas ocultas que no dudarían en silenciar a quienes se acercaran demasiado a la verdad. La red de complicidad y poder que empezaban a desentrañar era más vasta y peligrosa de lo que la narrativa inicial del asesinato de Manso había sugerido. Cada pista llevaba a un callejón más oscuro. Cada revelación ponía en evidencia la fragilidad de la justicia y la profunda infiltración de la corrupción. La búsqueda de la identidad de ese pagador se convirtió en una obsesión, pero también en una misión suicida, donde la verdad era una joya preciosa, pero su precio incalculable. El legado de Carlos Manso, pese a la cruda revelación de que su asesinato no fue el objetivo original del cártel Jalisco Nueva Generación, se mantiene inquebrantable. Su valentía, su tenacidad en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado no se vieron empañadas por la intrincada trama que llevó a su muerte. Al contrario, su figura se agiganta. Manso no fue un mártir accidental. Fue un hombre que, consciente de los riesgos, se atrevió a denunciar, a poner en evidencia la podredumbre que carcomía a su amada Uruapan. Sus discursos, sus acciones y su incansable búsqueda de justicia lo convirtieron en un blanco, no por un mero capricho del destino, sino por la profunda amenaza que representaba para los intereses oscuros que operaban en la región. La verdad revelada por el sicario no disminuye su heroísmo, simplemente magnifica la complejidad y la magnitud de las fuerzas contra las que luchó. Su muerte fue un acto de cobardía, orquestado por aquellos que no podían doblegar su voluntad y que encontraron en la brutalidad del crimen organizado el medio para silenciarlo de una vez por todas. Su legado es el de un servidor público que hasta su último aliento se mantuvo fiel a sus principios, un faro de integridad en un mar de complicidades. La ironía del destino se cernía cruelmente sobre la figura de Carlos Manso, un hombre que dedicó su vida a combatir a los cárteles, que arriesgó todo por liberar a su ciudad de las garras del crimen organizado, terminó siendo víctima de un complot que utilizó precisamente a uno de esos cárteles como herramienta. No fue una venganza directa por sus enfrentamientos frontales, sino una eliminación fríamente calculada por un pagador que supo aprovechar el escenario ya montado por el CEO BataNG. Es la trágica coincidencia de que un hombre íntegro que luchaba por un México mejor se cruzara en el camino de intereses tan poderosos y despiadados que no dudaron en tercerizar su asesinato. Su muerte duele doblemente al saber que no fue una consecuencia directa de su batalla contra el narco, sino la pieza de un ajedrez mucho más oscuro, donde su resistencia fue un estorbo para alguien con una agenda oculta. La nobleza de su causa contrastaba dolorosamente con la vileza del método empleado por sus verdaderos verdugos. La memoria
de Uruapán, marcada por esta tragedia, recordará a su alcalde, Carlos Manso, no solo como la víctima de un acto violento, sino como el hombre que se atrevió a enfrentar el poder. Su recuerdo estará indisolublemente ligado a aquel fatídico Día de Muertos, cuando la celebración de la vida y la muerte se transformó en un símbolo de la fragilidad de la esperanza y la omnipresencia del mal. La ciudad que él tanto amó y por la que dio su vida lleva la cicatriz de su ausencia, una herida abierta que clama por verdad y justicia. Los altares de Cempasúchil se erigen cada año, y entre las veladoras y el incienso, la sombra de su partida se cierne, recordándoles a todos que la lucha contra la oscuridad es constante y a menudo exige sacrificios incomprensibles. Uruapan lo recordará como el alcalde valiente, el soñador que quiso un futuro mejor y también como el hombre cuya muerte reveló la profundidad de la podredumbre que se extiende más allá de los cárteles, tocando las esferas más altas del poder y la influencia. Su nombre será un recordatorio constante de que la verdad, por más dolorosa que sea, debe ser desenterrada para que la justicia algún día pueda prevalecer. La ciudad vive con la promesa incumplida y la búsqueda incansable de la identidad de ese pagador que manipuló una tragedia para sus propios fines. La complejidad de la trama se profundizaba con cada palabra. Ya no era suficiente buscar el porqué en los intereses directos del CJANG. Ahora era imperativo buscar el quién en las altas esferas del poder, donde el dinero y la política se fusionan con la violencia criminal. El enigma del pagador se convirtió en el epicentro de la nueva verdad, un espectro que acechaba en las sombras mucho más allá de las armas y las drogas. La investigación, si alguna vez llegaba a desentrañar este hilo, tendría que adentrarse en un pantano de corrupción mucho más profundo y peligroso de lo que se había imaginado, donde las lealtades son compradas y las vidas son solo cifras en un balance de poder. La preparación del crimen se había llevado a cabo con la meticulosidad que caracteriza a las operaciones del crimen organizado, aunque en este caso con un giro inesperado. El sicario y su equipo, ajenos aún al cambio de objetivo que se avecinaba, habían estudiado el terreno, las rutas de escape y los puntos ciegos con la precisión de cirujanos. Los días previos al Día de Muertos, los hombres de El Cuervo se camuflaron entre los turistas y los locales, observando los patrones de movimiento en el centro de Uruapan. No buscaban a Manso, sino al cabecilla de los blancos, rastreando sus hábitos, sus posibles guaridas y los lugares que frecuentaría durante la festividad. Habían realizado ensayos, simulacros mentales, cada uno calculando su posición, su tiempo de reacción, la mejor manera de asegurar el golpe y desaparecer entre la multitud antes de que las autoridades pudieran reaccionar. La coordinación era clave y el equipo del Cuervo era experto en ese arte sombrío. La festividad del Día de Muertos, que para la mayoría era un momento de recogimiento y celebración, se convirtió para ellos en una cobertura perfecta, un velo que ocultaría sus intenciones y facilitaría su escape. La afluencia masiva de personas en las calles de Uruapan, los mercados ambulantes, los altares públicos y las comparsas generaba un caos controlado que era ideal para un operativo de esta naturaleza. Entre las calaveras pintadas y los disfraces alegres, unos hombres con intenciones letales podían pasar desapercibidos, confundirse con la masa, diluirse en el anonimato. El bullicio, la música y el estruendo de los cohetes ahogarían cualquier sonido inusual, cualquier grito de alarma. La atmósfera festiva, paradójicamente, era el ambiente perfecto para perpetrar un acto de la más profunda oscuridad.
Las calles adyacentes, usualmente accesibles, estarían llenas de puestos y personas bloqueando el tráfico y dificultando la respuesta policial. La elección del momento y el lugar para ejecutar el golpe, inicialmente contra el cabecilla rival, demostraba una precisa coordinación y un profundo conocimiento de la dinámica urbana de Uruapan en esos días. Se eligió un sitio donde se esperaban grandes concentraciones de gente, pero también con posibles rutas de escape rápidas y discretas. El objetivo era golpear en un momento de máxima vulnerabilidad, donde el blanco se sentiría seguro, relajado, inmerso en la distracción colectiva. La información previa detallaba que el cabecilla de los blancos solía hacer acto de presencia en ciertos puntos clave del centro durante las festividades, quizás como una muestra de su poder o por simple costumbre. Y fue precisamente esa planificación, ese despliegue calculado, para un objetivo que no era manso, lo que un pagador externo supo capitalizar. Al saber que el equipo del CJNG ya estaba en posición, listo y desplegado, con toda la logística armada y la atención desviada por la festividad, la orden de eliminar a Carlos Manso fue transmitida. No hubo necesidad de una nueva planificación exhaustiva, de un nuevo reconocimiento o de esperar el momento oportuno. Las circunstancias se habían alineado de forma macabra. La máquina ya estaba en marcha, solo necesitaba un nuevo objetivo. La precisión no estaba en la originalidad del plan, sino en la capacidad de adaptar instantáneamente un despliegue existente. Manso se convirtió en la víctima perfecta porque la escena ya estaba montada para otro crimen, y él, sin saberlo, se encontraba en el lugar equivocado, en el momento exacto, cuando un pagador con agenda propia decidió que era su oportunidad. La preparación, que debía servir para un ajuste de cuentas interno, terminó siendo el telón de fondo para un magnicidio político disfrazado de violencia de cártel, una tragedia orquestada con la frialdad de quien mueve piezas en un tablero, explotando el caos festivo y la disciplina militar del sicariato. El instante preciso del asesinato de Carlos Manso, reconstruido a través de la confesión del sicario, se reveló con una crudeza despojada de emoción casi clínica. Según El Cuervo, la orden de cambio de objetivo llegó de forma inesperada a través de un canal seguro, mientras su equipo ya estaba posicionado y en espera del líder de los blancos. La instrucción fue clara y concisa. El alcalde Carlos Manso, que en ese momento se encontraba saludando a los asistentes y participando en un pequeño recorrido por los altares instalados en el centro, debía ser el nuevo blanco. Fue una reasignación casi instantánea, aprovechando la confusión y el despliegue ya existente. El sicario describió la ejecución con una frialdad perturbadora. La multitud, densa y distraída por la música y los colores del Día de Muertos, se convirtió en su aliada. El equipo se movió con fluidez, sin despertar sospechas entre los danzantes y los espectadores. Manso, ajeno a su destino inminente, sonreía y estrechaba manos, su gorra de béisbol cubriendo su cabeza, su figura familiar entre la gente. En cuestión de segundos, la línea de visión se despejó lo suficiente. Un hueco se abrió entre los cuerpos festivos. Un tirador ya en posición no dudó. El disparo fue certero, diseñado para no fallar. El sonido, ahogado por el bullicio y los cohetes, apenas fue percibido por la mayoría. Un grito ahogado, un cuerpo que se desplomaba entre el colorido gentío y el caos que por un instante se congeló antes de estallar. La descripción de El Cuervo sobre el acto en sí mismo era desapasionada, casi técnica, revelando la deshumanización inherente a su trabajo. No había rastro de remordimiento ni de triunfo. Era simplemente la ejecución de una tarea, un objetivo cumplido. Para él,
Manso no era un hombre, un alcalde, un padre de familia, era un blanco, una figura que debía ser neutralizada. La rapidez y la eficiencia con la que se llevó a cabo la nueva orden evidenciaban una escalofriante capacidad de adaptación, una máquina de matar que podía cambiar de programa con solo presionar un botón. La reacción del sicario y su equipo ante el cambio de objetivo fue de simple acatamiento. En su mundo, las órdenes superiores no se cuestionan, se cumplen. No hubo sorpresa manifestada en sus palabras, más allá de la admisión de que no era el plan original. La preparación previa, los ensayos y el conocimiento del terreno les permitieron pivotar rápidamente. El líder local, que había recibido la orden del pagador a través de un intermediario, simplemente transmitió la nueva directriz y la maquinaria se ajustó. El factor sorpresa, la presencia de Manso en un lugar tan concurrido e inesperado para un ataque directo del cártel, fue lo que selló su destino. La confusión que siguió al disparo fue el telón perfecto para la retirada. Mientras la gente comenzaba a darse cuenta de lo sucedido, mientras los gritos de pánico cortaban la música y el olor a pólvora se mezclaba con el de cempasúchil, el equipo de El Cuervo ya se disolvía entre la marea humana, cada miembro siguiendo una ruta de escape preestablecida como si nunca hubieran estado allí. Dejaron atrás el cuerpo inerte del alcalde, el shock colectivo y la semilla de una verdad mucho más compleja que la violencia callejera a la que estaban acostumbrados en Uruapan. La festividad de la muerte se había cobrado una vida más, pero esta vez con un arquitecto oculto y un motivo que trascendía las rencillas territoriales del narcotráfico. El Día de Muertos en Uruapan, aquella noche, dejó de ser una celebración para convertirse en una escena del crimen que clamaba por una justicia que apenas comenzaba a desvelar sus verdaderas capas. El caos que siguió al disparo fue inmediato y visceral, una brutal interrupción de la festividad que resonó mucho más allá de las plazas de Uruapan. La algarabía del Día de Muertos se transformó en un grito colectivo de terror y consternación. La gente corría despavorida tropezando con altares y ofrendas, mientras el olor a incienso se mezclaba con el hedor de la pólvora y el miedo. Cientos de personas fueron testigos directos de la caída del alcalde Carlos Manso y la imagen de su cuerpo inerte entre los vibrantes colores de la celebración quedó grabada en la memoria colectiva de los presentes. La indignación se extendió como reguero de pólvora por Uruapan y en cuestión de horas por todo México. No era solo un alcalde, era un símbolo de resistencia que había sido silenciado de la manera más cruel y pública posible. La noticia llegó a los medios nacionales e internacionales pintando un cuadro sombrío de un país sumido en la violencia incontrolable, donde ni siquiera las figuras públicas estaban a salvo. La rabia de la ciudadanía era palpable, exigiendo respuestas y justicia ante un acto tan cobarde. La respuesta oficial no se hizo esperar, aunque su contundencia inicial se veía empañada por la inevitable retórica política que sigue a cada tragedia. Las autoridades estatales y federales emitieron comunicados condenando enérgicamente el asesinato. Se prometió una investigación exhaustiva, ir hasta las últimas consecuencias y aplicar todo el peso de la ley a los responsables. El gobernador de Michoacán apareció en televisión visiblemente afectado, asegurando que no habría impunidad. El presidente de la República, por su parte, se comprometió a reforzar la seguridad en Uruapan y en todo el estado, desplegando nuevas tropas y prometiendo una estrategia más efectiva contra el crimen organizado. Sin embargo, estas declaraciones, aunque necesarias para calmar los ánimos, no lograban disipar la sensación de desamparo y la creciente desconfianza en las instituciones. La sociedad mexicana
había escuchado promesas similares demasiadas veces, solo para ver cómo la espiral de violencia seguía su curso. El impacto en la comunidad de Uruapan fue devastador. La muerte de Carlos Manso no solo representaba la pérdida de su líder, sino también la aniquilación de la esperanza que muchos habían depositado en él. Manso era para muchos ciudadanos el faro de una administración honesta y valiente, un hombre que se atrevía a enfrentar a los poderes fácticos. Su asesinato sembró un miedo profundo y una sensación de vulnerabilidad extrema. Si ni siquiera un alcalde, con todo el aparato del Estado a su alrededor, podía estar seguro, ¿qué esperanzas tenían los ciudadanos de a pie? La moral de la gente se desplomó, muchos se sintieron abandonados, traicionados por un sistema incapaz de proteger a sus propios representantes. Las calles, que antes eran bulliciosas y llenas de vida, se volvieron más silenciosas, especialmente por las noches. Los negocios locales, ya afectados por la extorsión, vieron cómo el miedo reducía aún más la afluencia de clientes. La sombra del crimen organizado se hizo más densa, más opresiva, recordándoles a todos quién tenía el verdadero poder en la región. El antes vibrante espíritu de Uruapan, conocido por su gente trabajadora y su rica cultura, fue herido de muerte por esta brutal demostración de fuerza. La esperanza de un futuro más seguro y próspero parecía desvanecerse en el aire. La comunidad se sumió en un luto que trascendía la pérdida de una vida, lamentando la muerte de la posibilidad de cambio de la justicia que se alejaba. El asesinato de Manso no fue solo un crimen, fue un atentado contra el espíritu de una comunidad que intentaba levantarse contra la adversidad, un golpe que dejó una cicatriz imborrable en el corazón de Uruapan. La confesión del Cuervo, el sicario del cártel Jalisco, Nueva Generación, no podía ser simplemente archivada como una anécdota perturbadora. Representaba una bomba de tiempo informativa que exigía una verificación minuciosa y una investigación encubierta de proporciones inéditas. Las autoridades, aunque inicialmente escépticas ante la idea de que Carlos Manso no fuera el objetivo original, se vieron obligadas a considerar esta nueva línea. La credibilidad de El Cuervo, a pesar de su historial criminal, era innegable en ciertos aspectos. Su conocimiento de las estructuras del CJTNG, los detalles que proporcionó sobre operaciones internas y su aparente desinterés en tergiversar la verdad sobre Manso le otorgaban un peso inusual a sus palabras. Era su vida la que estaba en juego. El equipo de inteligencia, conformado por agentes de élite de diversas corporaciones, se puso en marcha. No podían permitirse un error, ni mucho menos una filtración. Cada movimiento, cada interrogatorio secundario, cada cotejo de datos se realizó en el más absoluto secreto. Se revisaron miles de horas de grabaciones de seguridad de Uruapan de los días previos y posteriores al asesinato, buscando cualquier anomalía, cualquier indicio que respaldara la versión del sicario. Se analizaron comunicaciones interceptadas, movimientos financieros sospechosos y se entrevistó, bajo estrictas medidas de seguridad, a informantes clave dentro y fuera de la estructura criminal. El objetivo era uno solo: corroborar la hipótesis del pagador externo y la desviación del objetivo original. Las pistas que surgieron de esta labor titánica comenzaron a hilar una red de complicidad mucho más compleja de lo que se había anticipado. Por un lado, se encontraron registros de comunicaciones cifradas entre un número desconocido y altos mandos del CJNG en los días previos al Día de Muertos. Estas comunicaciones, breves y crípticas, parecían referirse a una oportunidad surgida de forma inesperada y a un pago adicional por un servicio especial.
Aunque no mencionaban explícitamente a Manso, la cronología y el contenido sugerían una transacción que no encajaba con las operaciones regulares del cártel. Además, las investigaciones sobre el cabecilla de los Blancos de Uruapan, el supuesto objetivo original, revelaron que este individuo había sido localizado y neutralizado apenas unas horas después del asesinato de Manso, en una operación relámpago que pasó desapercibida para la opinión pública, eclipsada por el magnicidio del alcalde. El hecho de que ambos eventos hubieran ocurrido con tanta cercanía temporal y con la misma célula del CJNG involucrada, aunque con distintos blancos, dotaba de una lógica fría y perversa a la confesión de El Cuervo. Se descubrieron también movimientos financieros inusuales, transferencias de grandes sumas de dinero, desde cuentas en paraísos fiscales a intermediarios que tenían vínculos con ciertos personajes del ámbito político y empresarial michoacano. Aunque estas transacciones eran difíciles de rastrear hasta un origen unívoco, su aparición temporalmente cercana a los eventos, sumada a la revelación del sicario, encendió focos rojos. La investigación comenzó a descartar algunas de las líneas originales que asumían la venganza directa del CJNG como único móvil, reorientando los esfuerzos hacia la búsqueda de un cerebro oculto, un actor que se beneficiaría de la eliminación de Manso más allá del control territorial del narcotráfico. Sin embargo, el camino hacia la verdad estaba sembrado de riesgos inmensos. Para El Cuervo, seguir ahondando en esta revelación significaba cavar su propia tumba. Aunque se le había prometido cierta protección a cambio de la verdad, la información que estaba proporcionando ponía en jaque a figuras poderosas tanto dentro como fuera del crimen organizado. Su vida, que ya pendía de un hilo, ahora estaba expuesta a amenazas de una magnitud superior. Para los investigadores el peligro no era menor. Al seguir esta línea se enfrentaban a fuerzas ocultas que no dudarían en silenciar a quienes se acercaran demasiado a la verdad. La red de complicidad y poder que empezaban a desentrañar era más vasta y peligrosa de lo que la narrativa inicial del asesinato de Manso había sugerido. Cada pista llevaba a un callejón más oscuro. Cada revelación ponía en evidencia la fragilidad de la justicia y la profunda infiltración de la corrupción. La búsqueda de la identidad de ese pagador se convirtió en una obsesión, pero también en una misión suicida, donde la verdad era una joya preciosa, pero su precio incalculable. El legado de Carlos Manso, pese a la cruda revelación de que su asesinato no fue el objetivo original del cártel Jalisco Nueva Generación, se mantiene inquebrantable. Su valentía, su tenacidad en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado no se vieron empañadas por la intrincada trama que llevó a su muerte. Al contrario, su figura se agiganta. Manso no fue un mártir accidental, fue un hombre que, consciente de los riesgos, se atrevió a denunciar, a poner en evidencia la podredumbre que carcomía a su amada Uruapan. Sus discursos, sus acciones y su incansable búsqueda de justicia lo convirtieron en un blanco, no por un mero capricho del destino, sino por la profunda amenaza que representaba para los intereses oscuros que operaban en la región. La verdad revelada por el sicario no disminuye su heroísmo, simplemente magnifica la complejidad y la magnitud de las fuerzas contra las que luchó. Su muerte fue un acto de cobardía, orquestado por aquellos que no podían doblegar su voluntad y que encontraron en la brutalidad del crimen organizado el medio para silenciarlo de una vez por todas. Su legado es el de un servidor público que hasta su último aliento se mantuvo fiel a sus principios, un faro de integridad en un mar de complicidades. La ironía del destino se cernía cruelmente sobre la figura de Carlos Manso,
Un hombre que dedicó su vida a combatir a los cárteles, que arriesgó todo por liberar a su ciudad de las garras del crimen organizado, terminó siendo víctima de un complot que utilizó precisamente a uno de esos cárteles como herramienta. No fue una venganza directa por sus enfrentamientos frontales, sino una eliminación fríamente calculada por un pagador que supo aprovechar el escenario ya montado por el CEO DataNG. Es la trágica coincidencia de que un hombre íntegro que luchaba por un México mejor se cruzara en el camino de intereses tan poderosos y despiadados que no dudaron en tercerizar su asesinato. Su muerte duele doblemente al saber que no fue una consecuencia directa de su batalla contra el narco, sino la pieza de un ajedrez mucho más oscuro, donde su resistencia fue un estorbo para alguien con una agenda oculta. La nobleza de su causa contrastaba dolorosamente con la vileza del método empleado por sus verdaderos verdugos. La memoria de Uruapan, marcada por esta tragedia, recordará a su alcalde Carlos Manso no solo como la víctima de un acto violento, sino como el hombre que se atrevió a enfrentar el poder. Su recuerdo estará indisolublemente ligado a aquel fatídico Día de Muertos, cuando la celebración de la vida y la muerte se transformó en un símbolo de la fragilidad de la esperanza y la omnipresencia del mal. La ciudad que él tanto amó y por la que dio su vida lleva la cicatriz de su ausencia, una herida abierta que clama por verdad y justicia. Los altares de Cempasúchil se erigen cada año, y entre las veladoras y el incienso, la sombra de su partida se cierne, recordándoles a todos que la lucha contra la oscuridad es constante y a menudo exige sacrificios incomprensibles. Uruapan lo recordará como el alcalde valiente, el soñador que quiso un futuro mejor, y también como el hombre cuya muerte reveló la profundidad de la podredumbre que se extiende más allá de los cárteles, tocando las esferas más altas del poder y la influencia. Su nombre será un recordatorio constante de que la verdad, por más dolorosa que sea, debe ser desenterrada para que la justicia algún día pueda prevalecer. La ciudad vive con la promesa incumplida y la búsqueda incansable de la identidad de ese pagador que manipuló una tragedia para sus propios fines. El peligro continuo de la realidad mexicana es una constante ineludible, una sombra que se proyecta sobre cada capa de la sociedad. La misma trama que involucró a Carlos Manso subraya la compleja y precaria convivencia entre la política y el crimen organizado, una danza macabra donde las líneas entre el bien y el mal a menudo se difuminan hasta volverse invisibles. En este intrincado tapiz de Michoacán y en vastas regiones del país, el poder no reside únicamente en las instituciones gubernamentales. Existe un poder paralelo, clandestino, que se nutre de la corrupción, la impunidad y la violencia, y que es capaz de influir en los destinos de ciudades enteras, manipulando figuras políticas para sus propios fines. La muerte de Manso, orquestada de esta manera, es un crudo recordatorio de que la batalla por el control territorial va mucho más allá de las drogas. Es una lucha por la hegemonía total, económica, social y, sí, política. El pagador simbólicamente representa esta fusión perversa, esta capacidad de subvertir el orden establecido con la complicidad de quienes deberían protegerlo. La pregunta que resuena, dolorosa y persistente, es si alguna vez se descubrirá la identidad del verdadero pagador. Es la incógnita central que pende sobre el caso Manso, la pieza faltante en un rompecabezas que muchos preferirían dejar incompleto. La confesión de El Cuervo arroja luz sobre la mecánica del asesinato, pero la identidad de quien dio la orden final, de quien puso el dinero sobre la mesa para silenciar al alcalde, permanece en la oscuridad. La incertidumbre que rodea esta cuestión es una herida abierta en el tejido social y judicial de México, en un sistema donde la corrupción y las redes clientelares
alcanzan niveles insospechados, es extremadamente difícil rastrear el origen de una orden tan delicada. Los intermediarios son muchos, los rastros se borran con eficiencia y el miedo ejerce un control absoluto sobre aquellos que podrían hablar. Este caso, en su terrible complejidad, envía un mensaje de impunidad desalentador. Refuerza la percepción generalizada de que la justicia en México es escurridiza, reservada para unos pocos y negada a muchos. Cuando un alcalde es asesinado de esta manera, cuando la verdad completa se oculta detrás de capas de intriga y poder, la ciudadanía recibe un mensaje claro: nadie está a salvo y nadie es verdaderamente responsable. La falta de una rendición de cuentas plena y transparente en casos de alto perfil como el de Carlos Manso perpetúa un ciclo vicioso de desconfianza en las instituciones, alienta la autocensura y siembra el temor en aquellos que, como el alcalde, osan desafiar el statu quo. La impunidad no es solo la ausencia de castigo, es la afrenta a la memoria de las víctimas y la erosión de la fe en la posibilidad de un futuro más justo. Es un recordatorio sombrío de que en México hay fuerzas operando en las sombras que pueden torcer el destino de un hombre y con él la esperanza de una nación, después de sumergirnos tan profundamente en las turbias aguas de este caso y de desentrañar las capas de violencia, corrupción y traición que rodearon la muerte de Carlos Manso. El narrador, mi voz en este relato, no puede evitar una reflexión más profunda, una pausa necesaria para digerir la cruda realidad que hemos expuesto. Este no es solo un relato de un asesinato, es un espejo que nos devuelve la imagen de la naturaleza del poder, la corrupción sistémica y la violencia inherente que permea ciertas esferas de nuestro país. Lo que hemos aprendido del sicario del CJNG es que la guerra contra el narcotráfico a menudo sirve como un telón de fondo conveniente, una excusa pública para perpetrar crímenes que responden a agendas mucho más complejas y perversas. El poder en México no solo se ejerce desde las instituciones legalmente constituidas, también emana de las sombras de los pactos inconfesables entre el crimen organizado y actores de la política o la economía que tejen una red impenetrable de intereses. Manso no fue un daño colateral en la guerra de cárteles, fue una pieza que estorbaba en un tablero de ajedrez mucho más grande, donde los verdaderos jugadores rara vez muestran el rostro. Esta comprensión nos obliga a reconsiderar cada titular, cada noticia sobre la violencia que sacude a nuestra nación. ¿Cuántos de estos actos brutales, atribuidos simplistamente a la lucha entre grupos criminales, son en realidad encargos, eliminaciones quirúrgicas orquestadas por fuerzas ocultas que manipulan a los cárteles como meros ejecutores? La corrupción no es solo el soborno a un funcionario, es la capacidad de torcer la voluntad de un cártel entero para fines políticos, económicos o personales, es la deshumanización absoluta donde la vida de un alcalde, de un defensor de su pueblo, tiene un precio y puede ser comprada y vendida con la misma frialdad que cualquier otra mercancía ilícita. Y es aquí donde radica la importancia de la denuncia, a pesar de los riesgos que hemos visto que conlleva. El sacrificio de Carlos Manso y la verdad que El Cuervo reveló nos gritan la necesidad imperante de seguir denunciando, de visibilizar estos crímenes, de no permitir que la narrativa oficial o la superficialidad de los medios entierren la complejidad de estas tragedias. Si nos callamos, si permitimos que el miedo nos paralice, entonces los pagadores y los orquestadores de la oscuridad habrán ganado por completo. Cada historia contada, cada verdad desenterrada es un pequeño faro que alumbra en medio de la penumbra. Es un acto de resistencia contra el olvido y contra la impunidad. No se trata solo de señalar al criminal con un arma, se trata de desvelar al criminal de cuello blanco,
al político corrupto, al empresario avaricioso que usa esa arma como extensión de su poder. Este llamado a la conciencia no es un mero ejercicio retórico, es un mensaje a cada uno de ustedes, a quienes nos escuchan, sobre la complejidad moral detrás de estos eventos. No podemos permitirnos la ingenuidad de ver el crimen organizado como una fuerza monolítica y autónoma. Es una hidra de múltiples cabezas, muchas de las cuales se alimentan y son alimentadas por los pilares mismos de nuestra sociedad. La muerte de Manso no fue solo un acto de la delincuencia, fue el síntoma de una enfermedad profunda que corroe el tejido social, político y económico de México. Nos desafía a mirar más allá de la superficie, a cuestionar lo que se nos presenta y a buscar las verdades incómodas que se esconden en las sombras. Cada día, en México, personas valientes alzan la voz, enfrentan la corrupción y el crimen y con ello ponen en riesgo su vida. La historia de Carlos Manso nos obliga a honrar su valentía no con lamentaciones, sino con la persistencia en la búsqueda de la verdad. Su caso es un recordatorio sombrío de que el enemigo no siempre tiene uniforme o un arma a la vista. A veces se esconde detrás de un escritorio, en los pasillos del poder o en los rincones más oscuros de la avaricia humana, esperando el momento oportuno para usar la maquinaria de muerte ya desplegada. Es una historia que nos pide no olvidar, no resignarnos y, sobre todo, no dejar de buscar. La confesión del sicario, al revelar que Carlos Manso no era el objetivo original del cártel Jalisco Nueva Generación, ofreció una nueva y perturbadora perspectiva sobre su asesinato. Fue una verdad a medias, una pieza maestra en el intrincado rompecabezas que permitió cerrar el círculo del conocimiento que se tiene hasta ahora. Entendimos el mecanismo de su muerte, la frialdad con la que se desvió una operación para cumplir un encargo ajeno y la existencia de ese pagador en las sombras que manipuló los hilos desde la oscuridad. Sin embargo, esta revelación, lejos de traer una conclusión definitiva, dejó la pregunta central sin respuesta: la identidad de ese alguien que ordenó la ejecución. La verdad completa, aquella que desvele los nombres y los motivos finales del autor intelectual, es una verdad que, lamentablemente, puede que nunca salga a la luz pública. En el complejo submundo donde convergen el poder político, los intereses económicos ilícitos y la brutalidad del crimen organizado, los secretos profundos a menudo se entierran con sus protagonistas, dejando solo teorías y rumores persistentes que alimentan la desconfianza generalizada. Es una resolución parcial, un destello de luz en una cueva oscura que nos permite ver la forma del monstruo, pero no su rostro completo. Un sentimiento de profunda tristeza y una resignación amarga nos embargan al comprender la brutalidad que se esconde detrás de tales actos. Carlos Manso, un hombre de principios, un faro de esperanza para su comunidad, se convirtió en una víctima colateral de una intrincada red de intereses que operan en la sombra, mucho más allá de lo que la narrativa simplista del narcotráfico puede explicar. Su muerte, inicialmente atribuida a una venganza directa del cártel, se revela ahora como la culminación de una conspiración más perversa, donde una organización criminal fue utilizada como mera herramienta para fines ajenos a su propia guerra territorial. Es una lección cruel sobre la fragilidad de la justicia y la omnipresencia de la corrupción en los más altos niveles. La memoria de Carlos Manso, el alcalde valiente que luchó incansablemente por Uruapan, perdura. Su sacrificio, aunque orquestado por manos invisibles, dejó una cicatriz imborrable en el corazón de Michoacán, recordándonos la constante necesidad de vigilancia y la inquebrantable búsqueda de la verdad, no solo por él, sino por todas las voces silenciadas
que representan la esperanza de un México mejor. Su espíritu vive en cada altar de cempasúchil, en cada vela encendida en el Día de Muertos, clamando por una justicia que aún se nos escurre entre los dedos. Hemos llegado al final de esta profunda inmersión en la trágica historia de Carlos Manso y la impactante confesión del sicario del CJNG. Agradecemos sinceramente a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este viaje a través de las sombras de la verdad y la complejidad del crimen organizado en México. Su atención y su deseo de comprender las realidades detrás de los titulares nos impulsan a seguir adelante con estas investigaciones. Si esta historia les ha parecido tan relevante y reveladora como a nosotros, les pedimos que consideren unirse a nuestra comunidad. Por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones y análisis. Activen la campana de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo video que publicamos. Su apoyo es fundamental para que podamos continuar desenterrando estas verdades incómodas y abriendo debates necesarios sobre el estado de nuestra sociedad. Nos encantaría leer sus opiniones, reflexiones y teorías en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de esta revelación? ¿Creen que algún día se conocerá la identidad del pagador? Dejen sus comentarios y únanse a la conversación. Como un adelanto de lo que viene, en nuestro próximo video exploraremos otro misterio similar que sacudió los cimientos de la política mexicana, un caso donde la línea entre el poder y el crimen se difuminó de manera inquietante. Sigan con nosotros y sigamos buscando la verdad juntos. Hasta entonces, manténganse informados y cuestionen siempre la narrativa oficial.